Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos a 10 de mayo del año 2023, nuestra emisión 101 en nuestra tercera temporada aquí en FM Radio Amadeus 91.1. Muy contentos como siempre. Rápidamente, porque hoy tenemos mucho para hablar, paso a saludar a los compañeros que están presentes aquí en el estudio mayor de FM Amadeus, previamente a Ricardo Piñero en los controles, como siempre, y por estricto orden alfabético, primero el doctor Héctor Breckman. ¿Cómo te va, Héctor? Bien, Jorge, buenas tardes para vos, para Gustavo, para Ricardo y a la amable audiencia, y obviamente a nuestros compañeros hoy ausentes, tanto para Hugo Milione como para Sebastián Areitio, un caluroso saludo. Muy bien. Doctor Gustavo Rifi, ¿cómo te va? Y ya que estoy, aparte de saludarte, te voy pidiendo que después del saludo avancemos en los medios de contacto con la radio y con el programa. Qué tipo pedigüeño, la verdad que llega por lo que sobre veo, la hora. La cámara lo va a ver a través del canal de YouTube. Le agarró un viento al doctor, ¿no? ¿Qué le pasa? Yo no entiendo qué le pasa. O es un jopo tipo Elvis Presley. Usted anda demasiado pedigüeño. Me parece que lo agarró una gagomanía de pedir, ¿viste? Bueno, llegó muy cansado, agotado, como si fuera un defensor de Racing que llega tarde a un cruce, pero bueno. Ya empezamos. Dejémoslo ahí. Bueno, vamos con los medios de contacto. No se habla de fútbol, se habla de derecho. Por favor. Por eso, bueno. Claro. Vamos entonces primero con los medios de contacto del foro. Nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram @Foro de Abogados PH. Vamos con los medios de contacto de la radio, las líneas directas para cualquier consulta que quieran dejar para la segunda parte del programa, 4300 0114 y el 50 31 98 01. Y vamos con el WhatsApp, que es 11 23 95 1992. Perdón. Y vamos también con la página de la radio, por www.radioamadeus.com.ar. También nos escuchan por allí. Si lo quieren hacer en diferido, después de las 20 horas, cuando termina nuestro programa, que siempre va en vivo los miércoles, podrán también en la solapa de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, en la página de la radio, escuchar esta audición y también muchas de las anteriores. Areitio mediante. No, esto es mediante Ricardo. Mediante Areitio nos pueden ver seguramente mañana o pasado, porque están grabando el programa como siempre. Tendremos la edición audiovisual de Segunda Convocatoria, en el caso del 10 de mayo, y la podrán ver por el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. También nos escuchan en directo por la app de la radio, que se escucha muy bien, la bajan de la tienda de los celulares. La app se denomina Amadeus. Creo que está todo dicho, no falta nada, ¿no es cierto? Así es. Bueno, siendo las 19:06 con 17 grados 1, una muy linda temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la República de la capital de la República Argentina, vamos a lo nuestro. El tema central en Segunda Convocatoria. Muy bien. Hoy, por eso les decía que íbamos rapidito, es un tema bastante extenso, largo. Y a mí me llevó 3 programas y usted se quejó, así que... No, pero esto es más bien un tema práctico, eminentemente práctico, con algunos conceptos que son importantes vertir desde el punto de vista teórico, pero más que nada ver
qué podemos hacer para llevar adelante correctamente una asamblea de propietarios. Ya entramos en, si bien las asambleas se pueden dar en cualquier momento del año, a partir de mayo es cuando, ¿no? ¿No le parece a usted, doctor Griffith? Sí, comienzan más, ¿no? Y después vendrán hacia fin de año otra cantidad de asambleas que se Sí, convocan. vienen otras asambleas. Bueno, ya que está hablando, doctor Bregman, empezamos. Para llevar correctamente una asamblea de propietarios en el marco de la propiedad horizontal de los conjuntos inmobiliarios, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta en principio varias cuestiones. La asamblea debe ser convocada por el administrador del consorcio por medio de una convocatoria que debe ser clara y precisa en cuanto a los puntos que van a ser objeto de deliberación y ulterior votación. En este aspecto cabe señalar, porque es un tema que frecuentemente ocurre en las asambleas y en la práctica nuestra somos consultados al respecto, la inclusión de la palabra, el vocablo varios como un punto del contenido del orden del día en la asamblea a convocarse, a celebrarse, es actualmente no solamente innecesario sino inútil y solamente pueden tratarse, con una excepción que luego mencionaré, que es el caso de que estando presentes la totalidad de los copropietarios puedan tocar o tratar, deliberar y votar un tema que no esté incluido en el orden del día. La inclusión de la palabra varios, como dije, resulta superflua y resulta inútil absolutamente para cualquier eventualidad. Esto respondo así a varias consultas que frecuentemente recibimos nosotros. En otras circunstancias, en otro orden, lo que hace falta obviamente es que las notificaciones sean cursadas en legal forma para todos los propietarios. Acá se presenta un temita sobre el cual, si me permiten ustedes dos, voy a Antes de hablar quisiera decir algunas palabras. Sí, ¿Cómo? Antes de hablar quisiera decir algunas palabras. Sí, dígalo. Yo no sé cuánta maldad, especialmente esta semana, Gustavo. Es una maldad. Sobre los heridos no se echa sal. Entonces, ¿qué es? Simplemente que la notificación debe ser cursada al domicilio que tenga registrado el señor administrador. Debe tener registrado el domicilio exacto de cada propietario, para lo cual existe una obligación, digamos, común, pero fundamentalmente se atribuye que el propietario de una unidad, en caso de no tener domicilio real registrado en la unidad del consorcio del cual se trate, debe... El principio entonces sería que el domicilio del propietario es el de la unidad funcional de la cual es precisamente el titular de dominio. Pero justamente estoy refiriéndome, estimado doctor Jorge Resqui, a la excepción, que es cuando no la tiene en el cuando inmueble, no que es el edificio. Cuando no vive allí o cuando constituye no otro. No, y acá se produce una situación que es muy interesante. El administrador, y ahora le dejo la palabra al triunfador de esta semana, al doctor... ¿Se refiere al tenis? Gustavo Griffith. ¿Usted juega al tenis también? Sí, jugué, no sabía. La gente se va a dispersar un poco. Se va a dispersar un poco. Entonces, decía que es la obligación del administrador de llevar no solamente el libro de firmas actualizado, sino el registro de domicilio. Y dicho esto, le cedo gustoso la palabra a mi amigo. Antes le haría una pregunta al doctor Griffith. ¿Cómo se tienen que hacer las notificaciones? Las notificaciones se tienen que hacer de forma fehaciente. Ajá. ¿Sí? O sea que si le mandan una notita... A ver, me parece que hay algunas cosas que son esenciales, que algunas ya las marcó Héctor. Lo primero que yo aconsejo a todo administrador que tiene que citar una asamblea o integrante del consejo de propietarios o propietarios, porque según las circunstancias a veces tienen que citar asamblea, es por supuesto una detenida lectura del reglamento de copropiedad. Es decir, el reglamento de copropiedad es el que va a establecer las bases de cómo tiene que librarse la citación, al margen de lo que dispone el apartado específico sobre asambleas, que seguramente vamos a hablar que tenemos en el Código Civil, y lo que es esencial, que muchas veces no se tiene en cuenta, no tanto los administradores, porque
más o menos con ese tema están cancheros, pero sí a veces uno recibe consultas de propietarios o integrantes del consejo sobre, digamos, consorcios que han quedado acéfalos. Es fundamentalmente el término que está establecido en el reglamento de copropiedad. El término, la antelación para el llamado. Exactamente, la antelación para el llamado, generalmente se hace la distinción entre asambleas ordinarias y extraordinarias, y en algunos reglamentos muy antiguos se establecen plazos comunes. ¿Sí? Entonces, es esencial dar cumplimiento a eso. Y con relación al tema específico que estás haciendo referencia, Jorge, hablamos de notificación fehaciente. La notificación fehaciente yo entiendo que puede instrumentarse de tres maneras, aunque obviamente dependerá de las características propias que tenga el consorcio y, como bien refirió Héctor también, al registro que pueda haber de los domicilios de los distintos propietarios que lo integran. ¿Cuáles serían las tres formas de notificación que podrían ser recomendables? Bueno, una que para mí es de las mejores es la entrega de la citación bajo recibo. Se bajo le deja firma. Bajo firma. ¿De quién? Y en principio de quien ocupe la unidad, pero por supuesto que teniendo esencialmente como válida los que sean titulares. Puede ser la de un conviviente y en ese caso que sea conocido del encargado y... Bueno, hay mucha causística según los casos, pero si en principio... Quien está en la unidad funcional ocupándola puede ser cualquiera, en verdad. El problema es que no es el titular. Creo que hay matices, Jorge. Por eso, en principio, cuando yo implementaba ese sistema, esencialmente lo que tomaba en cuenta es que los que acusaran recibos sean titulares del inmueble. ¿Sí? Bueno, claro, entonces está notificando al titular. Está perfecto. Exactamente. Ahí está claro. Bueno, después, también se podría llegar a implementar la notificación vía mail, pero con acuse de recibo. Está muy bien. No el solo envío del mail. Haya denunciado oportunamente el propietario. Por supuesto, un mail que haya denunciado oportunamente el propietario, y después, bueno, tenemos otra alternativa que sería para casos muy, muy especiales y muy puntuales, que podría ser la notificación por carta documento. No, creo que son los tres sistemas que eventualmente uno debería implementar para, bueno, notificar a lo que se refiere a la citación de asamblea, y como bien refirió Héctor, tienen que estar perfectamente y de manera clara y precisa los puntos del orden del día. El domicilio electrónico, que sería el correo electrónico del cual hablaba recién Gustavo, está ya determinado en el Código Civil y Comercial a partir de la reforma que implicó la llamada ley de alquileres, en la 27.551. Se reformó el artículo 75 del Código y se establece la posibilidad del llamado domicilio electrónico, es decir, que si un propietario denuncia como domicilio ese domicilio electrónico, perfectamente podría ser notificado. Es más, en la ciudad de Buenos Aires, varias de las resoluciones que complementan, aclaran la ley 941 de local, establecen, y lo hicieron a partir de la pandemia especialmente, que el domicilio electrónico, es decir, el correo electrónico, es perfectamente el domicilio de notificación de resoluciones e inclusive de convocatoria a asambleas. Igual siempre tiene sus bemoles. Está bien eso de requerir, me parece, la conformidad o el aseguramiento por parte de quien lo recibe de que en verdad se ha notificado del contenido de ese correo. Hay un tema también que no estrictamente tiene que ver con las asambleas, pero me parece que es importante dejarlo asentado a los administradores, que es desde hace aproximadamente cerca de un año, que son las notificaciones y convocatorias para el SECLO, para los requerimientos del Ministerio de Trabajo, que se hacen a través del domicilio justamente electrónico. Que tienen en la FIP. Entonces, me parece que es importante que los administradores, de manera, por lo menos una vez por semana, estén chequeando un poco las notificaciones que puedan estar recibiendo, no sea cosa que... Si yo no lo consigné en ningún lugar, ni en la FIP, ni en un contrato de alquiler, ni nada, pero lo tengo en mi tarjeta, pongamos, en mi tarjeta que le entrego en algún momento al administrador, no para una cuestión oficial, no para una cuestión de convocatoria. ¿Qué pasa para ustedes dos en esos casos? ¿Puede utilizarlo y será
reputado como válido. Si en verdad o- que si vos entregás la tarjeta y no le explicás que en todo caso el Pero- domicilio electrónico constituido A ver, va a yo ser el de reitero- la tarjeta, Ahí está, no ahí tiene está por qué lo el que te digo. administrador- Yo Perdón, lo tengo- perdón, lo tengo en la reitero, tarjeta reitero profesional, lo que dije suponete, al, es un reitero ejemplo. lo que dije al principio. Sí, es Para un mí es ejemplo. esencial el acuse de recibo. Exactamente. Entonces me tiene y Eso se lo es tengo válido. se lo tengo que poner en el cuerpo del mail. Le tengo que decir, Le le tengo estoy que- enviando la notificación de asamblea, Sí, le pido por favor que exactamente. me el problema es acuse cuando se recibo. acusa Esa- recibo, se esa- acusa recibo y dice acuso recibo, pero este no es mi domicilio constituido. Pero si acusé recibo. Acusé recibo, pero no es mi domicilio Perfecto, constituido. denúncieme entonces cuál es su ¿Cuál es su domicilio domicilio? constituido. Ahí te pongo eso, Y el claro. tema es que nos pasó el Pero me interesaba porque hay gente que tiene Lo esa- cierto es que, ya lo dijo desde hace tiempo atrás, mucho tiempo atrás, en el año 64, por ejemplo, la jurisprudencia, la Cámara Nacional Civil, la Sala D, dijo precisamente que para que la validez de la resolución que se adopte en la Asamblea es menester que todos hayan sido previamente convocados en el mismo lugar y fecha con un objeto determinado. Así que la Es el notificación es tratamiento fundamental. normal. ¿Sigue existiendo el quórum en las asambleas? Yo entiendo que sí, que sigue existiendo, porque para mí el quórum es la diferencia entre sí, el eso carácter sí. resolutivo y la propuesta. Sí, Así sí, que sí, para mí sí, es eso importante sí. en ese sentido. En ese aspecto. No ¿eh? en cuanto a si la asamblea puede efectuarse o no, porque entiendo Puede que deliberar con o no. el sistema actual del código siempre puede realizarse la asamblea. Bueno, pero a ver, Hay una. el quórum es necesario y tiene relación con las mayorías que prevén los temas que se van a tratar. Correcto. Sí, correcto. Supongamos que no tenemos quórum para tratar ciertos temas, sí lo tenemos para otros. Verdad. Primera convocatoria, el quórum siempre es la mitad más uno, la mayoría absoluta, Correcto. si no, no hay quórum. Sí. Segunda convocatoria, porque lo prevén generalmente los reglamentos, inclusive pocas horas después o poco tiempo después de la primera Media convocatoria. hora te pongo. El reglamento dice se resuelve sin Con los presentes. sin el quórum establecido, sin el quórum del 50 más 1, con Sí. los presentes sería perfectamente, pero no nos da para poder aprobar ciertos temas que necesitan mayorías agravadas o calificadas. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ¿Qué decimos? ¿No tenemos quórum? No, No. pero ahora ya lo suplís con la del 2060. Bueno, pero ahora expliquémoselo a la audiencia, eso sería lo bueno. Bueno, te dejamos a vos, Jorge. Dale, porque hablamos los dos. El doctor hace el penal y ahora te pide que vos Que lo lo patee. atajes. Se arrugó y quiere que lo patee. No hay problema. Si Bueno, es a ver, necesario, creo que te sí, la explica. solución que recién mencionaba el doctor Griffith es la que es por donde va la cuestión. Es decir, ahora tenemos la posibilidad de la consulta a los ausentes, ¿m? Y con eso, precisamente lo que vamos a suplir no es el quórum, sino la necesidad de obtener las mayorías mayoría. necesarias que prevén los reglamentos para tomar ciertas decisiones. Con esa consulta del 2060 del Código Civil y Comercial, que lo hemos referido muchísimas veces, creo que ahí sí superamos este problema, tanto sea con quórum como con mayoría. Igual tenemos algunas excepciones, Sí. ¿no? Por ejemplo, Y el código establece que a través de lo que dispone el artículo 2061, bueno, que es hay algunos interesante. casos donde se hace referencia a la conformidad expresa del título. Ahí no podría, Ahí no podés. no podría hacerse No. valer esa, en todo caso, esa comunicación y el acuerdo tácito si no se responde a esa comunicación negativamente, que es lo que dice el artículo 2060. Se notifica y después pueden responder o no responder. Si no responden, aprueban tácitamente la propuesta mayoritaria, o si responden, puede ser por sí o por no. sí o por no. Por el 2061 hay cuestiones que deben ser expresamente respondidas o Siempre tenidas que en hablamos cuenta, de la manifiestamente. supresión o limitación de derechos. Porque el artículo al cual estábamos refiriéndonos recién habla que los propietarios los asistentes pueden tratar, es decir, deliberar y proponer algunas iniciativas, por así decirlo, respecto a los Y cuando temas no se obtiene la propietarios. mayoría, Y tiene el cuando no carácter de es propuesta. interesante porque, ojo muchachos, proponer no es lo mismo que votar. No, está claro. No, Proponer no es lo mismo. El No, no, voto pero el va a código ser no habla después. de que se hagan propuestas, No, sino que el código dice, iniciativa. no tenés la mayoría necesaria, No tenés la mayoría. no es una Ahí decisión, está. que es una propuesta de Es una decisión. propuesta de No es una decisión. propuesta, simplemente No, es una proposición. es una deliberación seguida de propuesta. Y eso es
acá. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Pero, doctor. perdón, aclaremos que Sí. en todos los casos siempre hay que atenerse a los puntos del orden del día. Exacto, bueno, eso Es decir, no- el no hecho de cabe que sea duda, una eso. propuesta no significa que deba ser Creo más que quedó informal claro. Seguro. la evaluación o la consideración de los No es puntos que del orden podés del traer día. un tema que no Esta está diferencia- incluido en... Exactamente. Esta diferencia que hacíamos recién, bien la podemos ver a través de la propia jurisprudencia. Por ejemplo, anteriormente, la Sala C de la Cámara Nacional Civil en el año 76 dijo que si bien el quórum necesario debe ser la mitad más uno de los copropietarios cuando es requerido una mayoría especial para adoptar ciertas resoluciones, el quórum de la Asamblea no puede ser menor a la mayoría que se trate. Es lo que recién comentábamos. Sí. Pues la mayoría en la propiedad horizontal se computan en función de los componentes del consorcio y no de los presentes en el acto asambleario. De la totalidad del La consorcio. Por totalidad. eso, la reforma al código lo que implicó y lo que significó es la mejora de esta posibilidad a través de la consulta y el llamado o acuerdo tácito o consentimiento tácito o en verdad la manifestación del propietario que estuvo ausente en la asamblea. Correcto. El 2061 lo leímos, no, sería No, no lo conveniente, lo leímos. hemos hablado muchísimas veces, pero ahí sí hay una excepción clara a este tema. Claro. Conformidad expresa del titular. Para la supresión o limitación de derechos acordados a las unidades que excedan de meras cuestiones de funcionamiento cotidiano, la mayoría debe integrarse con la conformidad expresa de sus titulares. Claro. Claro, O sea que ahí no hay otra solución. No tenés otra. ¿Es obligatorio que el propietario que vaya a una asamblea tenga que acreditar su calidad de propietario? A ver, Bueno, hay opiniones distintas. yo creo porque que yo creo en que sí. realidad depende de cada consorcio en particular, Bueno, por eso. digamos, a ver, de la aptitud de los propietarios y del administrador. Gustavo, si somos todos amigos, nos conocemos, nadie va a decir nada. Bueno, Pero si no nos conocemos, no no, somos no, todos amigos. y la tiene que acreditar. ¿Y cómo lo hace? Obviamente. Y a ver, lo tiene que acreditar. En principio hay dos maneras. O de alguna manera acredita que es la persona que está registrada en el libro de registro de firmas o en el libro de registro de propietarios, ¿sí? O si no es la persona que eventualmente está registrada, tiene que acreditarlo con la copia del título de propiedad y su documento. Estamos de acuerdo. Ahora, hay una cuestión. Y yo voy a hacer referencia a algo que tratamos hace unos minutos, que es la obligación del administrador de llevar el registro de firmas de los titulares de unidades. ¿Cómo registra el administrador esa carácter, la calidad? Es que en algún momento se le exhibió. Ahí tengo un Se tema le interesante exhibió- sí, ya me para imagino consultarle. A ver, ¿cuál es? Evidente, doctor. Es evidente. Telepático. Evidente. Si fuera evidente no sería hincha de Boca, pero bueno. Es evidente que es hincha No, de no, boca. Evidente Siga, es una doctor. cosa. Vidente, mago y víctima de latrocinios delictuales que no hacen al caso en este momento. Bueno, lo dejamos de lado. Dele. Bueno, no, hay una cuestión. La pregunta de Jorge tiene una respuesta muy sencilla también, que no es la exhibición en sí, en el acto de la asamblea, del título de propiedad ni del DNI. Si yo le acredité No, en su si ya momento. está acreditado, ya Si está. ya está bueno, hago la ¿Se está excepción. acreditado en dónde? Está acreditado en el libro de registro de, De firma propietarios. y de propietarios que tiene la Diferenciemos, hay dos libros, Sí. ahora Sí, son hay obligatorios los dos dos libros. libros. Antes no Tres, lo eran, hay otro los más. reglamentos a veces establecían el libro de Sí. propietarios como libro obligatorio, la ley local, la 941, sigo siempre insistiendo con esto, introdujo este tema del libro de registro Sí. de firma para cotejar firmas, Sí. pero más que nada para los poderes, para las autorizaciones, Correcto. no para los Bueno, propietarios. Correcto. ahí es distinto también. Ahora está el libro de propietarios. Está acreditada Ya la está. calidad de propietario a través de los datos, está, etcétera, ya está. y una firma. Pero no me conocen. Yo voy, lo acredité en algún momento, pero no me conocen. Supongamos que es el típico ejemplo tendrá de que que exhibir que es la misma cambió persona la- que figura. Jorge, Tendrá que exhibir cambió el el documento. administrador. Exactamente. Si llevo el documento que acredita, supongamos que cambió el administrador y Sí. que compré hace poco. Y si un etcétera, propietario les plantea o le plantea al administrador, al resto de la asamblea, mire, este señor se acreditó pero hace 5 años, ¿yo cómo sé que sigue siendo el propietario? Bueno, ahí tenés dos circunstancias. La primera es obvia.
que es la exhibición del título, como recaudo previo. Pero si el administrador, bajo su responsabilidad, da buena fe de que lo que él tomó en cuenta para acreditarle en el registro de firma y de titularidad es que se le exhibió el título, o se le exhibieron las constancias judiciales debidamente acreditadas, por ejemplo, la transmisión a través de una suspensión. Perdón, pero yo en ese caso lo que haría referencia es que seguramente hay muchos propietarios que están en la misma condición. Entonces ahí no podemos. ¿A qué te referís, Gus? Gustavo, perdón, ¿a qué te referís? Y me refiero a que seguramente hay muchos propietarios que se acreditaron hace 5, 10, 15 o 20 años. Sí, sigue estando el mismo administrador. Si el recaudo es con relación a uno, tiene que serlo con relación a todos. Sí, no, eso no cabe duda. Pero si sigue estando el mismo administrador, y siempre por eso aclaré, salvo el ejemplo de que se haya modificado la administración, en ese supuesto que no puede dar fe, no puede acreditar, porque si sigue siendo administrador, es apoderado, es mandatario. Entonces, pero para mí no tenés diferencia, porque es lo que consta en la documentación. ¿La carga es para el administrador o para la asamblea? No, la carga es para mí, la carga desde el momento en que hay una obligación de llevar el libro de firmas y registrar en el mismo, lo hace bajo su responsabilidad. Para mí es una carga del administrador. Llevarlo. En cuanto, llevarlo y acreditar. Pero determinar la calidad o aceptar la calidad no, del administrador. Aceptar. No, momento, Jorge, pregunto. Hay diferencia. Vos te referís a que el propietario pueda cuestionar la calidad del administrador. Me parece que no te referís a eso. Si te referís a eso, o puedo referirme a... Señor administrador, yo soy el propietario, ¿a qué acredito? Sí, le exijo, ¿y el administrador le pido que me sí exhiba, o no? Si ¿O yo dudo, es vinculante esa opinión del administrador? Si yo, no, para mí resuelve finalmente la asamblea. Después resuelve la asamblea. Bueno. Después, 19 y después es en el momento, más tarde no puede porque están constituyendo. 19-28. El tema me parece que sí, da para más, no da para está, una es sola... lindo, está lindo. Está muy lindo. Está lindo en la segunda parte seguimos, pero vamos a tener un invitado especial y a él le vamos a preguntar el tema más complicado, que es los medios impugnativos, la nulidad. ¿En ¿no? serio? Sí, pues sabe mucho, entonces de paso nosotros aprovechamos y aprendemos. Aprendemos. Así que vamos a una pausa y volvemos en un ratito. Listo. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Muy bien, escuchamos desde el área de La Reina de la Noche, de la ópera La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart por la solista Graciela Armendáriz, soprano mendocina, conjuntamente con la Orquesta y Coro de Voces para la Paz del año 2010, dirigidos por Miguel Roa. Este coro y esta orquesta integran o forman parte del llamado Proyecto Solidario Construcción de un Puente para ayudar a más de 40.000 personas en la República Hermana del Ecuador. La Flauta Mágica, cuyo título original en alemán es Die Zauberflöte, ¿no, doctor Breckman? ¿Usted que maneja el alemán? Me parece la entonación adecuada, pero la fonética... Bueno, es una ópera en 2 actos con música de Wolfgang Parece Amadeus el Mozart, Klinsmann de Pachu Peña, parece. Claro. Y libreto en alemán de Emanuel Schikaneder. Habrá querido decir La obra Wolfgang, La obra Amadeus. tiene forma de un... Si ustedes hablan, yo no puedo escuchar, la gente menos entiende. Ya de por sí me entienden poco. Ustedes hablan, me no van a entender nada. La obra tiene forma de un Singspiel, un tipo de ópera popular cantada en alemán, en el que se intercalan partes habladas. Además de ser una gran obra musical, expresa unos valores a modo de crítica. Hablaron mucho de esta ópera en el programa anterior, les comento. ¿Ah, sí? Sí, estuvieron haciendo la crítica y Qué casualidad. Qué bien, invitaron. Y por supuesto pasaron esta misma área, pero bueno. Pero con opinión de lo tenemos que Beckenbauer, hacer. ¿Por qué? opinión Porque de en estos Beckenbauer días o no. se está dando la Flauta Mágica en el Teatro Colón, en el marco de la segunda ahí ya. de la segunda ópera de la temporada lírica, con una propuesta muy disruptiva. Les recomiendo que la vayan a ver. Pusieron una función especial para este sábado, porque ya están todas agotadas las entradas de todas las funciones de abono y las extraordinarias, así que el sábado 13 a las 20 hay una función especial. ¿Lo tenemos en la línea? No. Bueno, entonces, muchachos, como no tenemos todavía en la línea, vamos a esperar un segundito, le voy a pasar unos datos a manos mágicas. a Ricardo Piñero, que está ahí en los controles tratando de enganchar a nuestro invitado. Les propongo, si les parece, sobre este tema, hablemos un poquito más para avanzar y no tener que hablar tanto de la próxima semana de lo mismo, sobre la cuestión de las acreditaciones de las autorizaciones y de los poderes. ¿Qué se les ocurre? Y bueno, para eso está fundamentalmente lo que estuvimos haciendo tanta referencia, que es el tema del libro registro de firmas. Es decir, ahí el administrador, digamos que entiendo que sí, que tiene la obligación de cotejar. Yo creo que poderes es un término equivocado. Para mí son autorizaciones. Exacto. Claro. Tiene que verificar que quien haya otorgado la autorización sea uno de los titulares del inmueble, para poder admitir la presencia en la asamblea. Yo sé que ustedes son mayores que yo, tienen muchos más años y experiencia al respecto. ¿Se acuerdan cuando hace un tiempo atrás era considerada válida la autorización conferida por antes gerente de banco o la autoridad policial? Hay reglamentos que lo establecen. Claro, hay reglamentos que todavía lo exponen. Les digo que era la policial, la que no policial se da ya tampoco. y la de gerente de banco. Era muy común. Hoy día, no sé vos, Gustavo, que tenés más... Bueno, la certificación de gerente de banco la tenés para el tema, justamente, por ejemplo, de las certificaciones laborales. Del artículo 80, sí. PC2, se siguen utilizando todavía. Son perfectamente... Hay contacto. ¿No? Hay contacto. Lo tenemos en línea. Entonces, vamos... No lo tenemos en la línea todavía. ¿No? Cuando usted disponga, Ricardo, como siempre, usted que maneja todo el programa, en cualquier momento viene acá, nosotros Viene nos acá vamos y al otro nosotros lado. vamos para allá. ¿Cómo nos divertiríamos si fuéramos los Sí, ahí sí. Nos volveríamos locos. Ahí Nos se volveríamos volvería locos. loco, Ricardo. Ricardo nos pone el separador y vamos con el doctor. Bueno, no lo anuncio, después lo voy a anunciar. A ver. Poderes no. ¿Y por qué? Si voy con un poder, ¿no me lo aceptan? Sí, por supuesto. Sí, yo no dije ¿Qué tipo de poder? Perdón, vamos a empezar por el principio. Yo no dije que poderes no. Dije que el término... no hay que llamarlo poder, hay que llamarlo autorización. No, es distinto. Es una autorización. La que emite el administrador para que Sí. la firme el titular es una autorización. Sí. Ahora, si después se presenta con un poder de otro tipo ante escribano ¿Qué público, tipo de es poder? otro Eso me historia. gustaría saber. En mi opinión, especial. ¿Especial para No, participar de la general para asamblea? administrar. General para... ¿Y si va con un No, especial? un momentito. ¿Y si va con un Por especial? supuesto que es Perdón, válido. Gustavo, ¿el especial no es, que es inválido? No, Ah, perdón. pero perdón. vos estás yendo a lo más limitativo. ¿Y qué dice? Ah, el Porque vos especial? estás hablando de un poder especial. ¿Qué diría el especial? perdón. Yo entiendo que si es un poder general de administración es válido. Por supuesto que un poder especial también Especial es es válido. válido también. lógico.
Pero a ver, ¿qué dice el especial lector? El especial es para un acto determinado, un acto o una serie de actos que sean comprendidos dentro del mismo negocio, por así decirlo, dentro del mismo negocio jurídico. Eso por la duda de que haya un cuarto intermedio y tenga que después venir por y decir, eso no, tenés, tengo que hacer otro poder. Exactamente, ¿no? Evitás. ¿Nunca vieron poderes que se extienden? La entrevista en segunda convocatoria. Bueno, ahora no vieron nunca nada vimos porque los poderes, evidentemente lo van a ver la semana que viene. Poderes de Resqui. Hablando de poderes, pero pudimos dar en la tecla, podríamos comunicarnos con el doctor Federico Chiesa, que es nuestro invitado especial de hoy, abogado por la Universidad Nacional de La Plata en el año 1998, asesor letrado de la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata desde el año 2015, conferencista y expositor sobre temas de propiedad horizontal y conjuntos inmobiliarios, autor de numerosos artículos en la materia y de los libros Incidencias del COVID-19 en propiedad horizontal y uno que nos viene al pelete, Las asambleas en el derecho de propiedad horizontal. Además, por lo que me contaba anteriormente el doctor Chiesa, está por entrar a una asamblea, porque va a asesorar un consorcio. Entonces le va a venir nunca bien mejor, doctor. Doctor Chiesa, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y bueno, les agradezco la invitación, por supuesto, a un programa tan prestigioso y bueno, casualmente por entrar a una asamblea aquí en Capital Federal, así que bueno, parece a propósito, pero bueno, un gusto estar en su programa y bueno, aquí estoy a disposición. El gusto es nuestro, doctor Chiesa. Le dejamos para poder ilustrarnos y para su participación en el programa un tema chiquitito, un tema sencillo. Medios impugnativos de distintas fases de la asamblea y eventualmente acción de nulidad. Y tiene 10 minutitos. Bueno, es un tema que quizá en 2 horas no lo podríamos agotar, pero bueno, podríamos, aprovechando el tiempo, que es tirano, vamos a decir lo siguiente. La realidad es que nosotros a la asamblea como órgano la podríamos definir desde múltiples lugares, desde múltiples sitios, ¿no? Es, además de ser una reunión de propietarios, es un acto jurídico, pero principalmente a mí me gusta definirla como un proceso, ¿no? La asamblea es un conjunto de fases, o podríamos definirla como una cadena, donde si todos los eslabones están perfectamente constituidos, vamos a tener una cadena irrompible. El punto es que en todas esas fases, digamos fases preasamblearias, es decir, desde la convocatoria, pasando por el acto de la asamblea propiamente dicho, y el vuelco en el acta, digamos el documento materialmente hablando, los propietarios en principio, los titulares de dominio de las diferentes unidades, pueden advertir algunos errores, algunas anomalías o irregularidades en alguna de las fases, y eso básicamente es lo que da uno de los derechos fundamentales a mi criterio del propietario en asamblea, que es la posibilidad de impugnación. No estoy hablando de llevar el asunto al terreno judicial, a una acción de nulidad, sino que la impugnación, la objeción, el advertimiento de algunas irregularidades, lo que hace o lo que tiene que buscar es precisamente intentar corregir ese problema en el seno del consorcio, porque si digamos aquellos errores que encuentra algún propietario antes, durante o después de la asamblea en determinados plazos, si no obtiene una respuesta positiva del órgano, léase administrador / consorcio, bueno, le va a dejar expedita la vía judicial en un plazo bastante complicado, digamos, un plazo muy corto, que es el artículo 2060 del Código Civil y Comercial de la Nación, que de algún modo resuelve un problema, que era el de la 13512, que tanto le discutíamos no hacerse cargo de la materia de las nulidades, dejándolo en algunos pocos reglamentos, pero bueno, hoy el legislador le ha dado carta de ciudadanía al plazo de caducidad para interponer la acción, pero bueno, digamos, es materia muy discutible, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que la posibilidad de impugnar, de objetar, corre incluso desde previo al acto, desde la fase de la convocatoria. ¿Por qué? Porque, y pongamos ejemplos, porque si un vecino, digamos, encuentra que, por ejemplo, el administrador convoca con un plazo de antelación menor al reglamentario, bueno, digamos, ese efecto formal habilitaría. El punto es, y esto por ahí adelantando ya, entrando en la fase de, digamos, de las nulidades, siempre hay una discusión, ¿no?, que es
si al propietario le alcanza con la acreditación o la demostración de la mera violación objetiva del reglamento, digamos el incumplimiento de la norma, si le es suficiente para impugnar o eventualmente para llevarlo al terreno judicial, o si necesita demostrar algo más, digamos, un daño. básicamente la ocurrencia de un perjuicio, ¿no? Claro. Digamos, si tiene un interés legítimo, y por supuesto la jurisprudencia se vuelca mayoritariamente en este doble aspecto. No me alcanza demostrar la violación de la norma, digamos la violación o la transgresión formal, sino que necesito de algún modo acreditar un perjuicio, digamos, actual o futuro, ¿no? Claro. Y esto, y una cuestión que también es fundamental, que la gente entienda, que es lo siguiente, digamos, la impugnación al acto puede ser total o parcial. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar un error digamos, en la base, en la estructura de la asamblea propiamente dicha, por ejemplo, como decíamos, el caso de, bueno, no fueron notificados, la convocatoria es anterior, o puedo entender que el error, por ejemplo, se da en el acta, en la asamblea propiamente dicha, que determinado punto del orden del día, por ejemplo, fue votado por una mayoría menor a la establecida por el reglamento o por la ley en un caso determinado. No sé si se entiende. Sí, perfectamente. ¿Se pueden subsanar algunos de estos actos que aparentemente podrían ser nulos? Sí, la realidad que son subsanables, digamos, por varios motivos, pero básicamente en propiedad horizontal, por principio general, tratamos de cuestiones de orden privado, es decir, no hablamos de nulidades, sino de anulabilidades, y se pueden sanear, digamos, de distintos modos, ¿no? Hay algunos, los más, digamos, gráficos, son aquellos donde, por ejemplo, el propietario, y esto es materia de consulta recurrente, cuando el propietario, por ejemplo, acude a la asamblea sin perjuicio de que, no digo que fue citado con un plazo de antelación menor, ni siquiera fue convocado, pero cuando concurro al acto, por ejemplo, en este caso, estoy saneando ese tipo de vicios. Así que, bueno, hay que ir, por supuesto, al caso por caso. Hay casos, digamos, que son, digamos, más vidriosos que otros, pero la realidad es que sí, por supuesto, siempre son saneables. Doctor, lo dejo con el doctor Gustavo Orifi, que quiere hacerle una consulta. ¿Qué Sí, tal, por supuesto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? La verdad que un gusto tenerlo acá en el programa. Un gustazo. Doctor, le quería hacer la siguiente consulta. A ver, muchas veces he visto que para mi criterio hay un error en cuanto a lo que se refiere al tema de la impugnación de una asamblea. Muchos propietarios que están disgustados con la resolución que se ha tomado, al margen de si la asamblea ha cumplido o no la formalidad, entienden que para impugnar una asamblea basta el envío de un mail o una carta documento. ¿Cuál sería la manera correcta para hacer una impugnación de una asamblea? A ver, digamos, la impugnación de la asamblea tiene que darse por un medio que me permita, digamos, acreditar con total seguridad mi oposición al acto. Digamos, a mi criterio, los medios pueden ser varios. El punto es que, digamos, un poco lo que decía al inicio, ¿no? Cuando yo voy a impugnar, por el medio que fuere, en el acto de la asamblea propiamente, con una carta documento, digamos, tengo que intentar munirme de aquellos elementos o de aquel elemento que eventualmente en un proceso judicial, digamos, pueda sostener mi posición. El punto es que, digamos, ¿qué busca la impugnación? La impugnación, digamos, no busca, a mi criterio, ganar una batalla. La impugnación lo que busca es que ese asunto o ese vicio sea saneado, pero dentro del seno del consorcio. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, con el plazo tan exiguo del artículo 2060, el plazo de caducidad de 30 días, piensen que, digamos, tenemos que separar entre lo que debería ocurrir y lo que ocurre. Si yo impugno, por ejemplo, en el mismo acto de la asamblea o mando una carta documento, pensemos que la asamblea ocurre el día de hoy. Yo no puedo ni siquiera esperar la respuesta. ¿Por qué? Porque los 30 días del 2060 es un plazo fatal. Entonces, dentro de ese plazo, si la impugnación realmente no logra corregir el defecto prácticamente en el acto, a mí como propietario, digamos, como legitimado activo, como futuro demandante, no tengo otra chance que presentar una demanda al efecto interruptivo de la prescripción. Salvo, es verdad, hay que hacer una salvedad aquí en Capital Federal, que al menos la ley de mediación obligatoria
tiene, digamos, una norma que es muy específica donde se suspende el plazo de caducidad, digamos, en el término del proceso de mediación, ¿no? Pero, digamos, la impugnación como antesala del juicio de nulidad, yo lo planteo por cualquier medio. El punto es que si yo no logro la respuesta más allá de cómo lo puedo documentar, me obliga a mi criterio, a presentarme en tribunales y, como digo yo, ni siquiera pensar en que la pieza postal opera como una suspensión de la prescripción, precisamente porque tenemos un plazo de caducidad. No sé si se entiende lo que digo. Perfectamente, doctor. El doctor Héctor Berman le quiere hacer otra consulta. Doctor, estamos abusando de su tiempo, pero todavía sé que no tiene que entrar a la asamblea. Doctor, no hay problema, Perdón, encantado, doctor, mayor gusto. En realidad es un placer. En realidad no es una consulta estrictamente sobre el tema puntual que usted tan generosamente ha abarcado, sino a lo mejor es un error de interpretación mía. En algún momento creí entender que usted aludía a que la impugnación debía conllevar también un motivo, es decir, aludir a un perjuicio que se me ocasiona. Pero supongamos, si entendí bien, a partir de ahí pregunto, supongamos que solamente lo hago con un efecto retardatario que no queda evidenciado o que no lo plasmo en mi impugnación formal. Vamos, ejemplo típico, el administrador se equivoca y convoca dentro de un plazo menor, ejemplo que trató usted mismo hace unos minutos, pero a mí no me molesta, pero solamente por señalar que impugno por ese error conceptual o formal o como usted prefiera, pero el error en el plazo para la convocatoria que ha utilizado el administrador en violación al dispuesto. No conlleva un perjuicio, no. ¿Cuál sería su criterio si usted advierte que es solamente dilatorio y no un perjuicio estrictamente hacia mí, como en mi carácter de propietario? No, yo creo, digamos, en ese caso puntual, si yo tengo que asesorar al administrador, digamos, entiendo que la participación de los distintos propietarios y de ese propietario no, ante una convocatoria en un plazo menor, creo que está saneada con la presencia, digamos, con la participación. El punto que se da es que a mi criterio no alcanza con la mera violación formal. Necesito acreditar, digamos, el interés es la medida de la acción. Necesito demostrar que tengo cierto interés, porque si lo hago, digamos, por un capricho, digamos, bueno, la justicia en realidad lo que avala es el ejercicio de los derechos en forma prudente y razonable y no el ejercicio abusivo de los derechos. Es un principio general, digamos, desde el derecho romano y que está plasmado en el Código Civil y Comercial de la Nación. El punto estaría dado que si ese vecino impugna por ese plazo y el resto no, bueno, lo que le cabe a ese vecino ante la falta de respuesta positiva, ante la falta de recepción positiva del consorcio y o del administrador, va a ser plantear una acción judicial de nulidad, una nulidad de acto jurídico, que lo más probable es que salga perdidoso. ¿Por qué? Porque es, como decía, es un criterio mayoritario, casi unánime a nivel jurisprudencial en distintos departamentos, capital y provincia, en el sentido de que básicamente tengo que demostrar la ocurrencia de un daño y perjuicio independientemente de el condicionamiento a la transgresión objetiva del estatuto, del reglamento, ¿se entiende? Sí, el punto es que si otros vecinos, por ejemplo, por la falta de antelación suficiente, digamos que hay un periodo de convocatoria de 15 días, digamos, y un vecino vive en el exterior, no se puede conectar incluso si fuese virtual o mixta, y ese vecino, por ejemplo, por el plazo se trataba un asunto de interés fundamental para el consorcio, bueno, ese vecino podría esgrimir, pienso, ¿no? Pensando en voz alta, que no tuvo el tiempo de antelación suficiente para asesorarse sobre el asunto. Pero no alcanza ese solo argumento, sino que por la falta de tiempo de asesorarse, va a sufrir un perjuicio a título individual, ¿se entiende? Esa es mi posición, digamos. En respuesta, la falta formal para mí no es suficiente. Es
elemental, pero no es suficiente. Aún cuando el orden público esté en juego, doctor. A ver, hay que ver el caso por caso, Sí, no, por digamos, supuesto. vuelvo, en propiedad horizontal estamos tratando en su mayoría de normas de orden privado. Cuando el orden público está en juego, está en prioridad, prioriza el orden público. Pero en la mayoría de los asuntos de propiedad horizontal, digamos, en esto tengo posición tomada, independientemente de los fallos, que además hay fallos que son pendulares en algunos asuntos, pero sí entiendo, digamos, que se trata en definitiva de un orden digamos, de voluntades que está englobado por una relación contractual, que es la de un estatuto a la que todos han adherido, y que estatuto que además es integrativo de los títulos individuales de cada unidad, con lo cual me parece que va a tener un camino, digamos, nadie puede garantizar un resultado, ¿no? Pero ese vecino que impugna en ese caso particular, creo que va a tener un camino cuesta arriba mucho más que si tuviese, digamos, un interés, digamos, de mayor grado de protección. Sí, está claro eso. Doctor Federico Chiesa, le agradecemos muchísimo su participación, todo lo que nos ha comentado, seguramente lo convocaremos en otra oportunidad, y ahora sí lo dejamos libre para que vaya a la asamblea, y pueda cumplir con todos estos preceptos que estuvimos hablando hoy. Bueno, les agradezco, un verdadero placer, y bueno, vamos a ver qué ocurre. nunca son simples. Es cierto. Pero bueno, les agradezco mucho nuevamente y ha sido un placer participar de su programa. Gracias. A usted, un abrazo doctor, grande. buenas tardes. Adiós. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria. Muy bien, seguimos con el tema de asambleas, 19:55. Buena la participación de nuestro colega, ahora va a entrar en una asamblea, así que seguramente va a poder aplicar todos estos conceptos. Algún día le voy a llamar nuevamente, sí, pero lo vamos a llamar nuevamente, porque hay algunas cuestiones que me quedaron ahí un poquito en el aire con respecto a... Yo siempre digo que las asambleas para los administradores son, como diría Forrest Gump, una caja de bombones. Es decir, hasta que uno no lo prueba o no muerde, no sabes el gusto que tiene. Exactamente. No, el tema del orden público y del derecho real de propiedad horizontal ahí me sonaba un poquito... Es su posición, la fijó. No, está bien, con respecto... Pero hay muchos fallos. Hay No, fallos, eso sí, hay hay fallos. Hay No muchos estoy hablando de fallos, eso. sí. Yo estoy hablando básicamente que hasta dónde el estatuto del acuerdo de voluntades o la autonomía de la voluntad o la libertad de contratación, etcétera, la libertad de formas inclusive, no se chocan a veces con el orden público. Pero bueno, eso es un tema para desarrollarlo quizás en otra oportunidad. Como siempre, Carlos Bonfilio, No, nuestro Carlos Bonfilio. Me parece recordar. nuestro primer y más grande oyente. Sí. Dice, bueno, aparte de desearnos muchos éxitos, Cordial con el saludo. magnífico, dice, atenti, como usted dijo, atenti con la pronunciación alemana, perdón. ¿Qué será con la española, no? Muy Bueno. bien, Carlos. No, pero el atenti es por cuidado como, no, el atenti cuidado es como por lo están vos, diciendo. Jorge, el atenti es por vos. Tarcisio de Córdoba. Está esperando el minutito? doctor Bergman, está esperando poder contestar. Tarcisio la de pregunta. Córdoba. Sí, Tarcisio de Córdoba. Es larga, No, pero bueno, le vamos la a dar. pregunta es ¿Promete Bregman Pero contestarla no es- en un minuto? No, La no. Bueno, pero viene- Gustavo, el cancerbero está diciendo que faltan 2 minutos. faltan así que- 2 minutos. ¿Qué, no hay ¿La tiempo. leo o no la leo? ¿La leo o no la leo? Yo La saludaría, la pero leo, si la querés leo. leerla, lee. Como los escucho habitualmente, aún en diferido mediante el canal de YouTube del foro, mira qué bien, me atrevo a pedirles una orientación en mi edificio. Se despidió recientemente al encargado ayudante por pérdida de confianza y una serie de hechos que vienen arrastrando desde hace más de un año. El nuevo administrador fue el que dispuso el despido, nos comentó en una asamblea posterior que tenía algunos antecedentes de cartas documentos enviadas por el anterior por diversos temas, llegadas tarde, inasistencia, falta de respeto, incumplimientos varios, etcétera. Y que hace 2 meses el ex ayudante se negó a limpiar la sala de máquinas
y retirar unos bártulos que había allí, y en la última semana, como le contestó mal, le envió la comunicación con el despido con causa. Dijo que se cansó de los tironeos. ¿Esto es correcto?, nos pregunta Sarcisio, en cuanto al procedimiento. En la asamblea el administrador solo nos comentó lo sucedido, dijo que lo había conversado con algunos vecinos, aquí no tenemos consejo, nos aclara, y que recibió 2 respuestas del ex trabajador y ahora una citación a una conciliación. Como ven, el tema, ustedes, habrá que indemnizarnos, pregunta Tarcisio. Hace más de 15 años que trabajaba con nosotros, muy agradecido de antemano. Saludos, Tarcisio de Córdoba. Es decir, un minuto. Tarcisio, Tarcisio, rápidamente, que no contó Junta plata, con la Tarcisio. conformidad. Ya le contesté. No lo Ya tuve, lo- no lo conoce. No, pero no lo... Junte plata. Esa- Junte plata. Juntaste guita. Se la vamos a contestar bien, pero la semana que viene. Simplemente, Algo, simplemente una sin línea con- para agregar. Sin conformidad de la Asamblea Sí, no. por el 2067, inciso, no importa. si no me equivoco, es Eso el no F, importa, dele. tiene ¿Qué? que tener ¿Qué? la ¿Y qué conformidad pasa? de la Pero lo Asamblea. echaron, ¿qué pasa? Bueno, ahí tenés un problema para el administrador. ¿También? Yo estoy convencido Para el que consorcio sí. me parece que también, ¿no? No, el consorcio obvio porque va a tener las consecuencias de un proceso No, hay que, legal hay que, al cual se hay que mete- analizar el No, caso en sí, particular. lógico. A ver, Sí, el, claro, el claro, caso por tiene Me pidió dos... una Lo línea, nuestro es orientativo. Gustavo, me pidió una No vamos línea. a- Bueno, no me deja vamos a- que aporte Usted aporte algo. lo suyo, ya A ver, aportó para acá el son penal. 2 áreas totalmente distintas. Una es el área civil y otra es el área laboral. Laboral, sí, Desde el sí, área civil es correcto. tal cual lo que dijo Héctor. Sí. Ahora, desde el área laboral, Sí. que Sí. digamos es en principio lo que es relevante para el trabajador, habrá que ver el caso en concreto, a ver si realmente hubo justificativos como para poder efectuar un despido causa. Ese es el Ese tema. es otro la tema. podremos analizar también la semana La que viene. semana Vamos a seguir que con el viene tema de lo asamblea para analizaremos. concretar, cómo llevar adelante. Así que los que van a hacer una asamblea, que la posterguen una semana, así tienen todos los tips para llevar Con adelante un mejor bien clima, una esperemos, esta semana Una próxima. asamblea de propietarios, y le vamos a dar algunos puntos más de aclaración a esta pregunta, porque tiene varios bemoles, desde los 2 puntos de vista, desde lo civil y desde lo laboral, seguro. como bien Porque el decía doctor consorcio Griffith. pagará las consecuencias. ¿Cómo se nota que viene el doctor Bregman hoy, no? Abrazo, doctor. Nos vemos la semana que viene. Saludos a los doctores Sebastián Areito y Hugo Milione, que hoy no pudieron estar presentes. Gustavo Griffi, abrazo grande. Ricardo Piñero, estamos a las 20 horas en punto entregando aquí en Segunda Convocatoria el programa de la Propiedad Horizontal. Nos despedimos hasta la semana que viene, de 19 a 20 en vivo, como siempre. Muy buena semana. Hasta entonces. Buena semana, gracias. Ya, listo. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1. Si circula en auto, antes de cambiar de carril o doblar en una intersección, mire muy bien girando su cabeza hacia los costados y hacia atrás, ya que motos y bicicletas, por sus dimensiones, pueden ubicarse con facilidad en los puntos ciegos, esos que no se ven a través de los espejos. Es un mensaje del Grupo Petersen para la buena convivencia y el respeto en el tránsito. Casa Baldwin. Más de 4 décadas de asesoramiento profesional en la compra y venta de pianos. Steinway & Son, Yamaha, Kohler & Campbell, Bosendorfer. La mayor exposición de pianos de cola verticales, digitales y todo tipo de instrumento musical. Visítenos en Paraná 913 Capital, teléfono 4811-0319 o en nuestra página de Facebook, Baldwin Pianos. ¿Está planeando ir a la playa y alojarse frente al mar? Alquile un departamento en Pinamar. Para mayor información, comuníquese al 02254 15 411 757 o a través de nuestra web www.edificiodelmar.com. Mensajes para pensar. Dar demasiada importancia al dinero, poder, vanidades, placeres, es un camino engañoso que nos lleva al fracaso y a la frustración.
Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina. Aquí